Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Contento, ¿no? Sí, muy contento. Y sobre todo, mira, hay una cosa que me ha llegado al alma, y es que ha tenido la noticia del premio Raimundo Saporta, ha tenido mucha repercusión entre los medios malagueños. Yo le tengo un especial cariño a todos porque con ellos me veo en el palco constantemente de Unicaja y tengo amistad con todos, pero no sabía que me querían tanto, y la verdad es que estoy emocionado de pensar que chicos tan excelentes, tan buenos profesionales, que conocen tan bien, no solo escribiendo, sino también conociendo el juego de baloncesto, pues la verdad estoy encantado de que me hayan llamado todos, me han entrevistado, en fin, estoy encantado. Yo quiero dar las gracias a todos los medios, a los amigos del palco de prensa y de radio del Unicaja, de Martín Carpena, porque, hombre, ha sido una atención que francamente yo no me esperaba. Veo que vienes con tu maleta llena de recuerdos, entramos y allí nos cuentas, ¿vale? De acuerdo. Alfonso Queipo de Llano, abogado y empresario, nacido en Málaga en 1937, es uno de los padres del baloncesto local y figura clave en el desembarco de Unicaja en este deporte. Primero como jugador, luego como entrenador, después como directivo y al final como comentarista en distintos medios de comunicación, siempre ha estado presente en el desarrollo del baloncesto en la ciudad desde 1950. Pero su trabajo también se extiende a nivel nacional y fue uno de los fundadores de la Asociación de Club de Baloncesto, la ACB, en 1981. Ahora, con el reconocimiento de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto y la entrega del premio Raimundo Saporta, le pone la guinda a toda una vida dedicada al deporte de la canasta. Nadie puede dudar que el baloncesto en Málaga lleva el ADN de Alfonso Queipo de Llano. Yo a los 77 años que tengo no podía pensar que me iban a dar semejante título, porque, bueno, o premio, porque la Asociación de Entrenadores Españoles de Baloncesto tiene mucha gente a la que premiar. Fíjate tú, tantos años, tantos grandes entrenadores, tantos grandes directivos, tantas personas importantes del baloncesto español. Y aunque aquí hemos trabajado duro y los resultados están en que hoy existe un equipo que en este momento precisamente está el segundo de la liga, pues la verdad es que para mí ha sido una sorpresa y una gran satisfacción, que voy a decir. En el año 61, un señor que era un gran entrenador catalán, se llama Fernando Fonfenol, fue el que empezó a intentar que hubiera cursos de baloncesto para que fuéramos en las provincias pues aprendiendo la técnica de baloncesto, que entonces se jugaba de aquella manera, ¿no? Como cada cual como podía. Se tiraba con dos manos, etcétera. Y entonces él creó, en relación con las federaciones de baloncesto, las provinciales, creó un colegio de preparadores, del cual me hicieron a mí presidente o delegado del colegio de aquí de Málaga, e inició un curso por correspondencia. Fue un curso muy interesante porque él mandaba los fascículos y después, al cabo del mes, pues tenías que contestar a una serie de preguntas a título de examen. Muy bien, y la verdad es que eso fue impresionante de bueno para nosotros, porque en Málaga estábamos lejísimos del polo de desarrollo del baloncesto, y yo pues metí en esto a 7 o 8 entrenadores. Nosotros tuvimos una entrada muy interesante en Málaga, que fue la de un hombre, se llamó Pepe Villano, todavía se llama Pepe Villano, vive en Marbella, que venía de Argentina. Curiosamente, en Argentina el baloncesto estaba mucho más desarrollado que en España en aquellos tiempos. Entonces él venía de Argentina, su padre había ido a Argentina y tal, y entonces él era un magnífico jugador, tiraba muy bien, tiraba con una mano, que entonces el tirar con una mano era una casualidad, y se incorporó con nosotros al equipo de baloncesto que hicimos para jugar en una liga local, pero después más tarde en una liga regional. Después, ya digo, este Pepe Villano nos hizo avanzar mucho en la técnica del juego, y era compañero, pero al mismo tiempo en técnica individual aprendimos mucho de él.
Otra cosa que fue muy importante fue la aparición aquí en España, en Madrid, en una librería deportiva que había, pues empezaron a aparecer la revista Stadium de Argentina. Esa revista Stadium hablaba de varios deportes y entre ellos de baloncesto, pero tenía relación con el baloncesto americano de universidades, de élite. Y bueno, fue muy interesante porque comprábamos la revista, veíamos cómo se trabajaba en Estados Unidos, en técnica individual, hasta que llegó Antonio Miguel ya con sus viajes a Estados Unidos y trayendo tácticas y tal. Aquello fue, y así fuimos mejorando nuestra técnica, ¿no? Mejorando. Cuando yo terminé el bachillerato con 16 años, pues me fui a Madrid. Aquí había jugado hasta ahora de esta manera también. Y en Madrid ya tuve la suerte de conocer a amigos que eran buenos jugadores de lo que se llamaba entonces Primera División. España estaba dividida por Castilla, Cataluña, Galicia. Andalucía no existía en ese mundo. Y entonces pues se hacían las competiciones de cada región y después de cada región había competiciones Castilla-Cataluña. Entonces era muy interesante. Yo tengo incluso tengo, digamos que una especie de actas de los partidos que se jugaban entre Castilla y Cataluña con jugadores como Kucharski, como Hernández, con una serie de jugadores antiguos, Canals, bueno, gente, y en el Madrid igual, los hermanos Martínez, todo. Bueno, yo tengo, entonces era impresionante porque se jugaba en el Frontón Fiesta Alegre de Madrid. Frontón Fiesta Alegre se montó se jugaban las competiciones de Castilla y era muy bonito. Vamos, entonces ahí aprendíamos lo indecible. Yo jugaba a través de unos amigos, pues, y mi hermano jugó en Primera División en Madrid, mi hermano Alfredo. Yo jugaba en el colegio Ateneo. Yo en Madrid había aprendido muchísimo, porque yo salía de jugar mi partido y me iba corriendo al campo del Estudiante, que era un campo descubierto, y allí jugaban pues el Estudiantes con los equipos de primera, que había el Canoe o el Real Madrid, o sea, equipos fuertes de aquellos tiempos, y entonces no me perdía ni un partido, ni en el Frontón Fiesta Alegre tampoco. O sea, yo ya iba queriendo ver cómo jugaban los buenos, para entonces seguir aprendiendo. Me introduje también en un grupo de entrenadores de baloncesto, que me enseñaron bastante, y entonces cuando llegué a Málaga fue un fichaje inmediato, amateur como siempre, pero me fui al Colegio Maristas. Yo me llevé a los antiguos compañeros míos que estaban que te he contado antes, ¿no? Pues Pepe Villano, Julio Vida, esta serie de gente, pues vinieron conmigo, y Jaime Farache, que era otro jugador que era alto, procedente de Marruecos, y entonces formamos un equipo que se llamó Ademar de Maristas. El equipo, digamos, senior. Y entrené a los juveniles de Maristas, donde estaban los Fernando Corrales, Arturo Ruiz Melibeo, Eduardo Ruiz Melibeo, Juan y Ramaneda, Quintana, una serie de chicos que eran muy atletas y luego fueron muy buenos jugadores. Vamos, para mí el mejor jugador que ha dado Málaga de todos los tiempos es Fernando Corrales, fíjate. Desde allí, y con la visión de un hombre muy interesante, que era Juan Rodríguez Soto, que fue presidente de la Federación Malagueña y que nos ayudó muchísimo a progresar, pues de allí, con una gestión que se hizo con un sindicalista de Banesto, pues este señor era un hombre muy aficionado al baloncesto y dijo: yo voy a hacer una gestión, voy a hablar con Juan Moreno de Luna a ver si hacemos el equipo de baloncesto del Club Deportivo Málaga. Total, que
que él habló a Juan Moreno de Luna y a la directiva, que tenía un hombre maravilloso, que era Paco Miranda, tesorero, un tío fenomenal, pues nos acogieron y entonces yo hice un equipo que fue no solo los que estábamos en Maristas, como además, sino ya se retiraron Villano, Vida, tal, y entonces me traje a todos los que después fuimos del equipo del Club Deportivo Málaga, José Luis Jiménez del Nido, Joaquín Gallardo, Jacinto Castillo, que estaba a caballo entre Maristas y la Universidad Laboral de Córdoba, entonces, y ya con todos esos jugadores hicimos un equipo bastante potente. Apareció por Málaga un entrenador que había sido entrenador de Maristas en Lugo, que era Manolo Jato, y vino a hacer la mili aquí y apareció por allí y lo fiché como entrenador. Aunque me costó la vida, porque resulta que cuando yo era jugador del Club Deportivo Málaga, pero la condición que puso el Málaga para que el equipo estuviera bajo su tutela, y no solo bajo su tutela, sino que se llamara el Club Deportivo Málaga, pues fue que yo fuera directivo del equipo de fútbol. ¿Qué me pasó? Pues que tuve que firmar letras, a la edad de 30 años, tuve que firmar letras de, por ejemplo, la de la adquisición de un jugador que tú te acordarás seguramente, Fleitas Miranda, gran jugador, que luego lo fichó el Madrid, pues yo estampé mi firma en aquel papel, sin saber mucho cuáles eran las consecuencias. No, ahora no sería factible. El Málaga ha conseguido una tranquilidad enorme con la dirección técnica que tienen y cómo llevan el club deportivo, en el Málaga Club de Fútbol, y la verdad es que ahora mismo sería un poco un estorbo adquirir a su vez un equipo de baloncesto con los gastos que tiene, ¿no? Con los desplazamientos, todos los gastos que tiene, y hoy sería impensable tener un equipo amateur, tener que ser un equipo profesional, sin duda, vamos. No, yo creo que aquello fue un hito histórico que yo le agradeceré toda mi vida a Juan Moreno de Luna y a toda la directiva, aunque me costara a mí tener que firmar letras, pero no cabe duda de que aquello fue un empujón tremendo. Jugamos unas ligas muy duras porque jugábamos 2 partidos en Valencia y 8 partidos en Barcelona, en Cataluña. O sea, los equipos bajaban una vez aquí, nosotros teníamos que conseguir la economía suficiente para ir a jugar a Valencia y a Barcelona, 10 partidos para nosotros 11. O sea que nosotros nos recorríamos pues Pineda, Manresa, Montgat, Mataró, Calella, todo eso lo recorríamos como agua, vaya. El vínculo con el Málaga se rompe precisamente a través de Antonio Pérez Gascón y Pepe Paterna. Antonio Pérez Gascón y Pepe Paterna, que fíjate que Antonio Pérez Gascón fue después presidente del Club Deportivo Málaga. Se rompe porque Pepe Paterna, que era el presidente de la Federación Malagueña de Baloncesto, un gran presidente, una gran persona, y la persona que más ha ayudado al baloncesto en esta ciudad, desde un cargo como el suyo, pues, y a nosotros, la moral que nos daba era impresionante, era un hombre con mucho carácter. Él era delegado de la firma Hertz en Málaga. Bueno, pues Pepe Paterna habían creado el Centro de Deportes El Palo, en lo que era el Palo Club de Fútbol antiguamente. Entonces hicieron una sede con Antonio Pérez Gascón como presidente. Y entonces a Pepe Paterna se le ocurrió que hiciéramos una cancha allí en El Palo y que montáramos un equipo en El Palo. Cuando ya empezó a decaer un poco nuestro equipo del Club Deportivo Málaga. Yo también quería progresar más, precisamente en esto que me has comentado tú, de cómo accedo yo a ser entrenador de baloncesto. Pues mira, accedo a ser entrenador de baloncesto más seriamente porque yo quería independizarme de la mecánica que llevábamos en el Club Deportivo Málaga, que en ese momento pues estaba
la ficha era mía, pero entrenaba Bonilla, tal, y entonces yo decidí que tenía que pegar el salto adelante cuando Pepe Paterna me llamó. Tuve la suerte de que un chico de Maristas que tenía un equipito de jóvenes y que me apreciaba mucho, me ofreció su equipito de jóvenes para llevármelo al Palo. Y de ahí me llevé a Juan Paz, a Mario Aro, a Leiva, a una serie de jugadores, a Toré, Juan Carlos Toré. Entonces hice un equipito en el Palo, pues para empezar de cero. Lo que era complicado era captar chicos que les gustara el baloncesto y hacerlos jugadores. O sea, porque había que enseñarles la técnica individual, había que enseñarles a todo, a botar, a pasar, a saltar y a tirar, o sea, a todo. Entonces, era una labor ardua. Vamos, hombres altos. Cuando yo me traje a Diego Gómez al Unicaja con 13 o 14 años, pues no le podíamos dar el balón porque salía corriendo con él en las manos, claro. Fue cuando vino este jugador que nos vino también de maravilla, Robert Stephen Love, que estaba en el campo de los Años del Carmen, y entonces él venía con su mujer y con su perro. Había, como se hace en Estados Unidos, un año sabático en su trabajo y a recorrer Europa. Y en vez de recorrer Europa, cuando nos localizamos, pues vino a entrenar con nosotros, le gustó y se quedó con nosotros una temporada. Entonces eso fue un avance muy importante. Eso y conseguir también para el Unicaja traerme a Damián Caneda, que es era un jugador de Melilla, y lo había visto jugar en un campeonato juvenil en Melilla con nuestros juveniles. Y entonces me quedé prendado de la facilidad que tenía, la agilidad que tenía para meter canastas. Ya estaba conmigo en esos tiempos, al principio no, pero enseguida se incorporó José María Martín Urbano, que fue el talismán que le faltaba a esto para poder crear un equipo de baloncesto serio. Él enseguida se hizo cargo de los juniors, tenía una afición impresionante, también se unió al equipo José Manuel Romero Blanco, que otro entrenador también con unos deseos de enseñar y de aprender y de enseñar. Entonces, pues nos íbamos juntos a todos los cursos de entrenadores que había en Madrid. El primer curso de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, fuimos en mi coche 5 entrenadores, con ellos. Y eran Ferrandiz, Díaz Miguel y Bernardino Lombao. Era Ferrandiz, Díaz Miguel, todo baloncesto, y Bernardino Lombao, que era el preparador físico de estudiantes y preparador físico de la Selección Española de Baloncesto. Fíjate qué curioso, nosotros no teníamos dinero. Estábamos siempre a la cuarta pregunta. Y por lo tanto a mí me costaba un dineral todo lo que fuera alrededor del Centro de Deporte del Palo. El Centro de Deporte del Palo no tenía economía para pagar un equipo de baloncesto, ni en la elite, ni siquiera viajando todos los días por Andalucía, todos los fines de semana. Bueno, pues yo le decía a jugadores como Salvador Gallar o Paco Alonso, que todos estos ya estaban jugando, ya jugaban con nosotros. Paco Alonso también lo vi en una fase de ascenso y lo fiché. Y hablé con los padres y lo traje a Málaga. Le decía a él, a Rafael Pozo, que lo fichó Antonio Guadamuro del puerto malagueño, que jugaba de central en el puerto malagueño, de juvenil y tal. Y lo fichó Antonio Guadamuro, se lo trajo y le dijo, tú a jugar a baloncesto. Y entonces Pozo pues se hizo jugador de baloncesto con nosotros. Yo le decía a Pozo, a Diego Gómez, lo diré, a Paco Alonso y a Salvador Gallar, digo, vosotros no sois jugadores de primera porque no tenemos dinero para estar en primera. El día que lo tengamos, seréis jugadores de primera. Los 4 subieron con el Caja de Ronda a la CB. Esa inyección vino, que es lo que tú me has preguntado, en realidad, porque estando en Guadalajara, donde ahí dimos el golpe de gracia, Guadalajara
fue una cancha que nos ofreció Claudio Gallardo para estrenarla. Y es que esa cancha era del colegio, pero nosotros la usufructuábamos. Y entonces en esa cancha hemos jugado partidos memorables, con la cancha llena. Ya era un baloncesto en serio. Venía Moncho González con el Náutico de Tenerife y nos jugábamos partidos épicos entre uno y otro, venían todos. El mismo Bertomeu, de jugador, vino a Guadalajara como jugador de la Salle de Barcelona. Entonces, claro, estuvimos unos años muy bonitos, pero llegó un momento en que mi economía y mis ganas de crecer no se vieron compensadas por nadie que nos pudiera ayudar a esos niveles. Hasta que José María Martín Urbano, a través de su cuñado Antonio Galindo, que era un hombre de nivel, dentro de la Caja de Ahorros de Ronda, en una olimpiada que hacía una hermandad que se llamaba Hermandad Sagrada Familia de la Caja de Ronda, pues entonces lo puso en contacto con Paco Moreno, que era el impulsor de toda esa hermandad, el que creó la olimpiada, entonces lo puso en contacto con Paco Moreno, y él ya anteriormente le había vendido 2 abonos a Paco Moreno de los de Guadalajara, cuando jugaba con Guadalajara. Paco Moreno iba de vez en cuando y le gustaba. Y entonces, un día, en medio de aquella olimpiada en la que él asesoró, José María asesoró en el baloncesto, pues le dijo: oye, tenemos el equipo nuestro que podía estar aquí perfectamente. Claro, él sabiendo ya, José María, que yo le había dicho: yo tiro la toalla del dinero, de la afición no, pero del dinero sí. Entonces, a él le pareció interesante, ya José María lo puso en contacto conmigo y con el presidente de la malagueña, de José Paterna. Hicimos un álbum, en mi despacho se vinieron todos y estuvieron pegando recortes de periódicos, fotografías, un álbum así de gordo, para llevarle a don Juan de la Rosa. Y después, a través de Paco Moreno, bueno, vamos a ver a don Juan qué dice. Bueno, que nos espera tal día. Y entonces Paco le pidió a algunos promotores, constructores de Málaga, que nos acompañaran, simplemente para tutelar el proyecto, que nos acompañaran a visitar a don Juan. Don Juan nos recibió en su despacho, con estos señores allí y tal. Paco Moreno y yo, y José María, le explicamos con el álbum y tal, todo lo que habíamos hecho hasta esa fecha, y dio el visto bueno. Y con Caja de Ronda ya fuimos a Granada, jugamos la fase de ascenso y subimos. Entonces Paco Moreno se entusiasmó de tal manera que ya no veía otra idea que la de llegar algún día a la élite. Bueno, el año 77-78 se creó la entidad Caja Ronda, la Sociedad Deportiva Caja Ronda. O sea que a partir de ahí. Y hasta que llegamos a que una gestión con Pepe Luis Cuberta Graña, que fue el gran hombre del balonmano en Málaga, pues ya se cansó de ello y había tenido una visión de ir a hacer en la cancha de los Guindos. Pues Paco Moreno y yo y José María tal, dijimos: si cogiéramos eso íbamos a tener la gran cantera de España. Y entonces pues empezaron unas negociaciones, fueron laboriosas. Pepe Luis Cuberta era muy amigo mío, Paco Moreno tomó muy buena relación con él, y hasta que al final se llegó a un acuerdo y se compraron esas instalaciones por una cantidad que hoy sería irrisoria. Y fíjate lo que ha dado de sí y lo que seguirá dando, ¿no? La única fusión que ha habido aquí ha sido la que hicimos Paco Moreno y yo cuando fusionamos la Sociedad Deportiva Caja de Ronda con el Centro de Deporte del Palo. Después lo que hubo fue no una fusión, fue una absorción. Esto no fue fusión, fue que en realidad
Marista desaparecía porque Rafael Domínguez de Gor no estaba dispuesto a poner ni una peseta más, por las razones que fueran, que yo no entro a calificarlas, y entonces desaparecía Marista. Ahí en Marista había algunos, entre ellos Eduardo, que pertenecían a la caja y quisieron desembarcar ahí. Nosotros nos desvinculamos, yo primero y después José María, y ya está, y tan amigos. Y yo estoy encantado porque yo digo, yo algunas veces digo, después de la vida deportiva que yo he tenido, si encima te estuviera todavía liado con el fichaje de fulano, con el fichaje de Miguel. De todas maneras, lo que pasa es que yo no he dejado de tener hilo directo con la parte deportiva del club. El cordón umbilical de los afectos no se ha roto. Ahora, eso sí, si tengo que decir algo, lo digo como se lo decía Paco Moreno. Y discuto y procuro, desde mi punto de vista, que las cosas mejoren, que sea un club abierto a todos, que haya cariño, que haya afecto, etcétera, etcétera. Cosas que algunas veces faltan. Porque había sido muy duro desde los años 50 y tantos hasta esa fecha, había sido muy duro, tantísimos años, de salir de casa un sábado y no aparecer hasta el domingo por la noche o el lunes, y otra vez, y otra vez, y otra vez, la familia, abandonando a la familia, todo por culpa del baloncesto. Y algún día era también el momento de descansar y de ver los toros desde la barrera. Es una cosa que agradezco mucho al baloncesto también, además de otras muchas cosas. Por ejemplo, algo que a mi edad tiene una importancia extraordinaria, que es que yo he conocido entrenadores, jugadores, managers, directivos de todo el mundo o de parte del mundo y después, por supuesto, de toda España, grandísimos, con los que he tenido una amistad extraordinaria. Y fíjate, ahí tengo la foto de la fundación de la ACB, que yo en nombre del Caja de Ronda estuve el día que se fundó la ACB y seguimos reuniéndonos todos los años, en diciembre, los que fundamos la Asociación del Club de Baloncesto.